bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a su espacio de Ética TV. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema bastante interesante, pero antes déjenme darle la bienvenida a nuestro querido colega Leonardo Díaz. Hola, Leonardo. Ivette. Hola, Ivette. Y hola a todos ustedes que nos siguen tanto a través de Acento TV como de las redes sociales. En el día de hoy abordaremos el tópico de la ética y la brecha digital con la socióloga Adria Yelina de la Cruz. Cuando hablamos de brecha digital, ¿de qué estaríamos hablando? Hablamos de una, pues ruptura entre un grupo social que puede acceder a la red, que puede acceder a los datos y a los equipos para tener conexión a internet, y de otro grupo que pues carece de la conectividad por su vulnerabilidad económica, que carece de los recursos para tener un acceso fluido y permanente a la conectividad de internet e interactuar en espacios como redes sociales, periódicos y todo ese mundo digital al que todos nosotros estamos ya ambientados y al que del que dependemos en gran medida. Así es. Y también hay una brecha digital que está íntimamente vinculada con la formación también de los usuarios. Es decir, puede darse el caso de que tengamos usuarios que tengan el acceso a los dispositivos, pero que por su bajo nivel de formación, pues entonces se convierte en una población vulnerable con respecto a otras que sí tienen una formación. Entonces ahí también se genera una brecha digital, ¿no? Entonces, estos tópicos, así como otros problemas relacionados con las desigualdades implícitas en el uso de las redes sociales y de las nuevas tecnologías, pues serán los tópicos que vamos a abordar en el día de hoy. Así que quédense ahí con nosotros, que en breve volvemos. Estamos en su espacio de Ética TV, su programa de ética ciudadana, que en el día de hoy abordará el tópico de la brecha digital, con la brecha relacionada con las nuevas tecnologías, ¿no? Y tenemos como invitada a la socióloga Adria Yelina de la Cruz. Hola Adria, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación a ustedes dos y por el tema tan exquisito que han seleccionado para esta tarde. Adri, antes de que nos adentremos, digamos, en las problemáticas que tenemos pensado abordar, quisiéramos que tú le dijeras al público que nos ve a qué te dedicas, ¿no? Cuáles son tus líneas de trabajo, de investigación, para que el público te conozca un poco mejor, ¿no? Claro, yo soy socióloga, estoy especializada en el área de investigación social y he desarrollado proyectos de investigación vinculados a las temáticas de educación, género, política pública y migraciones. Entonces, ya desde hace un tiempo he estado conociendo pues la vinculación entre las ciencias, la tecnología y cómo esto influye en el desarrollo de un país y en el desarrollo de los ciudadanos. Ajá, ok. Usualmente se piensa o es bastante extendida la idea de que el desarrollo de las tecnologías pues reduce, digamos, las desigualdades sociales, ¿no? Usualmente decimos, bueno, la tecnología per se debe contribuir a que viejas desigualdades pues se vayan eliminando, ¿no? Entonces nos gustaría que iniciáramos por ahí. ¿Realmente podemos decir que las nuevas tecnologías pues han contribuido a reducir las desigualdades, o no inciden o aumentan? ¿Cuál es tu percepción con respecto al problema? Bien, definitivamente que las nuevas tecnologías han brindado un montón, una multiplicidad de oportunidades para afrontar las desigualdades. Sin embargo, esto es una cuestión que debe trabajarse de manera intencionada. No podemos esperar que simplemente el desarrollo de una nueva tecnificación en un campo específico de por sí o por inercia traiga un cambio en la desigualdad existente entre los individuos.
individuos. Entonces, primero, es un componente de intencionalidad detrás de esto, detrás del desarrollo tecnológico. Igualmente, entender que el contexto en el que surgen las ciencias, el contexto en el que surgen los avances tecnológicos, está vinculado con el potencial para poder invertir recursos económicos para el desarrollo de dichas tecnologías y de dichos avances científicos. Entonces, en vista de quiénes son quienes tienen el potencial, valga la redundancia, para desarrollar tecnología y en manos de quienes está la tecnología, pues definitivamente que estamos ante una posibilidad también de que estas brechas se continúen perpetuando. Por ejemplo, grandes emporios de desarrollo tecnológico como Silicon Valley, ¿dónde están situados? Están situados en el norte global. Es un punto geográfico, pero también un punto de control cultural y de los bienes tanto a nivel de capital cultural como capital económico para poder generar estos avances tecnológicos. Entonces, esto puede continuar generando esta dinámica en la cual tenemos desarrolladores de tecnologías y consumidores de tecnologías que a su vez, si no se incorporan en esta dinámica de desarrollo tecnológico, van a ser dependientes. Entonces, no van a aprovechar ni las posibilidades de generar aumento en el capital, en los bienes aprovechables, y entonces siempre van a tener esa relación de dependencia, o no siempre, pero la idea es acá que quienes controlan el desarrollo tecnológico a su vez son quienes tienen el potencial a nivel económico para desarrollarlas. Entonces, esto a su vez genera esas mismas desigualdades que vemos en otros campos. Por ejemplo, en el campo de la educación requiere siempre inversión, pero también requiere de una intencionalidad detrás, que es lo que mencionaba al principio. No podemos esperar que la tecnología por sí sola genere un cambio social si no está empujada de una serie de estrategias que aborden esta intención directamente. ¿Cuál es, tú dirías, Adria, que es la situación en la República Dominicana existente en cuanto a la brecha digital? ¿Cuál es la situación planteada en cuanto a brecha digital que tenemos nosotros en el país? Varios datos son importantes alrededor de esta pregunta que me planteas. En primer lugar, tenemos diferentes niveles de brecha. Tenemos la brecha entre quienes vivimos en la ciudad, como nosotros tres acá, pero también tenemos la brecha entre las personas que viven en comunidades rurales. Esto en términos de acceso a Internet, en términos de acceso a dispositivos tecnológicos, no solamente computadoras, sino también celulares, teléfonos de línea fija, también los equipos, por ejemplo, como aditivos como televisiones, que para nosotros quizás son tecnologías que ahora mismo no están de punta, pero son medios de transmisión de información, son medios de comunicación que de una forma u otra en su momento fueron revolucionarios y todavía continúan teniendo un valor importante en la diseminación de información. Por ejemplo, tenemos toda una campaña del Ministerio de Educación durante los primeros años de la pandemia enfocada en transmitir las clases a través de estos dispositivos que eran radio y televisión. En otros casos también tenían acceso a computadoras. Sin embargo, vemos como para los jóvenes que están en comunidades, por ejemplo, de la ciudad, había mayores posibilidades de tener acceso a televisión, a radio, por decir los aditivos tecnológicos más básicos que podríamos considerar, mientras que jóvenes que están, o niños, niñas, que están ubicados en zonas rurales tenían mucha más dificultad, tanto por la misma situación de la señal, vamos a decir, del radio o de la televisión que se cortaba. Asimismo, también eso se extrapola al Internet. Entonces tenemos una brecha en primer lugar en cuanto a quién cuenta con qué, refiriéndonos a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Igualmente tenemos una brecha respecto a qué ciudadanos o ciudadanas pueden manejar de manera, vamos a decir, productiva este tipo de instrumentos tecnológicos. Por ejemplo, acá
la computadora y los componentes que trae la computadora, como poder escribir un correo, poder compartir contenidos a través de plataformas, por ejemplo, los Drive, que ahora está en la nube, poder manejar estas herramientas colaborativas de trabajo que tenemos actualmente, que no importa dónde esté la persona, puede estar tú acá, una persona en Japón, y ambos estar trabajando al mismo tiempo en un documento. ¿Qué sucede? Esto requiere conocimiento, eso requiere habilidades. Entonces, una brecha es el acceso, pero otra brecha son las habilidades para poder manejar los diferentes tipos de dispositivos. Y ahora que, perdona que te interrumpa, pero cuando tú estabas hablando, me vino a la mente una experiencia que yo he tenido con mis estudiantes, ¿no? Y es que, bueno, a veces yo les pongo alguna actividad que implique, bueno, que ellos usen los dispositivos, los celulares que tienen a la mano, ¿no? Buscar algo en Google, una información básica. Y a mí me sorprende cómo, pues, no son hábiles así. O sea, chicos que son hábiles, digamos, con el dispositivo para chatear o para hacer cualquier otro tipo de actividad. Sin embargo, una actividad tal vez básica, como tal vez buscar un concepto, no son capaces de hacerlo, y eso tiene que ver entonces con una formación previa, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Entonces, fíjate cómo ahí el problema no es de acceso al aparato, sino de cómo emplear el aparato para que él adquiera un tipo de competencia o de conocimiento, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Esto es crucial. Y creo que una de las cosas que nos ha demostrado la pandemia precisamente es que contar con un dispositivo no significa que automáticamente sepa utilizarlo o sepa aplicar ciertos aditivos que tiene ese dispositivo para realizar actividades académicas o hacer actividades laborales. Entonces, ahí es un trabajo importante que debemos hacer, porque entendemos que si bien aprendemos a utilizar una red social de manera intuitiva, no necesariamente los otros componentes que puede traer una computadora, que puede traer el trabajo a través del internet, que puede traer un celular, los vamos a aprender de la misma forma. Entonces creemos que la parte recreativa, esa habilidad en lo recreativo del internet, en lo recreativo de los dispositivos, se va a transportar hacia habilidades que tienen que ver con el trabajo. Entonces, en definitiva, ahí también debemos mirar un poquito también hacia atrás, hacia cuáles son las habilidades que estamos transmitiendo, las competencias que estamos desarrollando a través del sistema educativo, porque definitivamente la República Dominicana tiene un gran trabajo pendiente en términos de educación, especialmente en competencias de lectoescritura. Entonces, uno de los aspectos principales para aprender a usar un dispositivo es seguir instrucciones. Para seguir instrucciones tenemos que saber leer y comprender lo que leemos. Entonces, si no podemos generar esa capacidad en nuestros jóvenes, en nuestros niños, lamentablemente el uso que esperamos que ellos den para fines laborales, para fines educativos de estas tecnologías que están a nuestra disposición, no va a suceder. Hay que trabajar otro tipo de habilidades que no son exclusivamente tecnológicas, pero que sí tienen un componente importante para definir cómo la persona entiende, comprende, procesa la información que ve. Sí, tú hablas de por ejemplo, eso, de las habilidades de lectura y escritura, y estás hablando de habilidades básicas, pero hay otras que son las que van a convertir a ese estudiante luego en un ciudadano de pleno derecho, que son las habilidades de pensamiento crítico. Entonces, también ese es otro problema. Tú puedes tener una persona que tiene acceso a la información, pero entonces luego no sabe discriminar, especialmente en una época donde estamos saturados de información, donde recibimos exactamente, y entonces, bueno, ese estudiante no está en condiciones de discriminar cuál información puede ser errónea, cuál es manipulación y cuál es fidedigna. Entonces, eso también forma parte de un entrenamiento que tiene más que ver con lo que tradicionalmente se ha llamado las competencias blandas, que con el entrenamiento estrictamente tecnológico, ¿no?
Creo que ahora hemos venido hablando un poco de la tecnología del día a día, la tecnología que tiene una aplicabilidad en trabajos como contabilidad, trabajos como incluso la medicina, trabajos como el periodismo, trabajos, vamos a decir, que no implican alta tecnología. No estamos hablando de mandar un satélite al espacio, sino de cuestiones que son muy básicas del día a día, que podríamos esperar que fuesen de conocimiento general, pero no lo son. Entonces, aquí el tema del discernimiento de la información, de la crítica, del pensamiento crítico, como bien nos has mencionado, es sumamente importante, especialmente porque así como tenemos acceso, claro, diferenciado a tecnologías, a Internet, también a través de estos espacios a través de los cuales recibimos información, estamos ante la demanda de poder verificar si estas informaciones son correctas. Estamos en un momento de fake news por todas partes. Con el COVID lo vivimos constantemente y un ejemplo puntual de esto, las elecciones de los Estados Unidos, los procesos desde la entrada de Trump como presidente, toda la polarización de las ideas que se da a través de los medios, y pensando más en redes sociales, que es algo que comúnmente capta nuestra atención, porque hemos visto el potencial que ha tenido para dirigir el pensamiento, para dirigir incluso hacia dónde yo quiero que tú te orientes, cuál sea tu voto incluso, a través de la publicidad generada, y que teniendo en cuenta tus gustos, tus intereses, te puedo dirigir información que no necesariamente tiene que ser cierta, pero creíble para ti. Sí. Entonces, el pensamiento crítico es fundamental en un mundo de tanta saturación de información y en un mundo donde definitivamente nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por filtrar qué vamos a creer de lo que vemos, porque la verdad es construida socialmente. Eso podría ser discutido, pero para los fines que estamos conversando ahora, por lo menos los discursos son construcciones. Definitivamente son construcciones que se dan en un espacio donde hay personas con muchas ideas, y estas ideas pues van a estar más arraigadas o van a captar más la atención de ciertos grupos, de ciertas personas, en la medida en que puedan apelar incluso a tus sentimientos e identificar cuáles son tus gustos. ¿Por qué han tenido éxito las estrategias de publicidad de Facebook, de Instagram? Todas están dirigidas meramente al aspecto emocional. Toda la publicidad. Y cuando tú hablabas de esa polarización de ideas, que casi siempre que uno ve una verdad o una información en redes sociales, hay un grupo que está a favor y otro grupo en contra, sin importar qué argumente ni cómo, sino ya tú estás a favor, ya no me interesa nada de lo que tú digas, o tú estás en contra de lo que yo pienso, ya no me interesa nada de lo que tú digas. Estas construcciones, de esas polarizaciones de ideas, también son construcciones, cómo nosotros podemos defendernos de esas, digamos, tendencias que vienen a dirigirnos a estar o a favor o en contra. Y si no, pues a no poder estar en un punto medio, a no poder discernir, no, pero tienes razón en tal aspecto, aquel tiene razón en este aspecto. ¿Cómo uno podría educar en pues evitar estas polarizaciones y esas divisiones que nos ponen a los malos y a los buenos, a los malos y a los buenos? Pero yo creo que la palabra buenos, malos, verdad, mentira, también nos hablan de una polarización, y donde cada quien, dependiendo del punto donde se encuentra, va a decir esto es bueno, esto es malo, o esto es verdad o mentira. Sin embargo, acá ya entramos a un plano de valores, entramos a un plano de manejo de las emociones y de inteligencia emocional, de empatía, de poder ponerme en la posición del otro, poder hacer un esfuerzo para desmenuzar qué es lo que el otro está intentando comunicarme y cómo esta otra persona pues ha llegado a estas conclusiones. Es un ejercicio que va más allá de las informaciones, los conocimientos que podamos tener sobre determinada materia. Es algo ya que cae dentro del control de las emociones de la persona. Claro,
Esto lo digo con la intención de no tachar buenos ni malos, sino con la intención de entender que para que exista diálogo debe haber escucha y debe haber también la intención de comprender al otro. Ok, vamos a continuar con ese aspecto que tú has señalado, porque tenemos que hacer una pausa, ¿no? Así que quédense con nosotros que en breve volvemos. Continuamos en su espacio de Ética TV, abordando el tópico de la brecha digital con la socióloga Adria Yelina de la Cruz. Adria, en el segmento anterior, a propósito de una interrogante que te hacía Ivette, hablábamos del problema de la polarización, ¿no? De cómo esta cultura de las nuevas tecnologías ha contribuido a crear, digamos, unas fragmentaciones muy profundas en las sociedades contemporáneas, donde impera más la lógica de la tribu, ¿no? Donde yo me atrinchero en un grupo en función de una creencia y no importa la argumentación contraria, las evidencias que se me puedan presentar contra lo que yo creo, pienso, sencillamente pues lo que yo sostengo es la verdad y lo que sostiene la otra persona que pertenece al otro grupo pues está lleno de malas intenciones, usualmente se tiende a satanizar, ¿no? Entonces hablábamos de cómo podríamos, digamos, contribuir a ir combatiendo, digamos, esa cultura, ¿no? Y entonces tú hablabas del rol de la educación, una educación que más que intelectual está dirigida a las emociones y que debe ir contribuyendo a crear una cultura de la comprensión, ¿no? Decías, ¿no? Y de la escucha. Sí, sí, sí. Justamente lo has resumido de manera, pues, clara. Estamos hablando de las emociones, estamos hablando del respeto, estamos hablando de la tolerancia y la empatía. Definitivamente en este entorno van a converger muchísimas perspectivas diferentes, muchísimos puntos de vista. Sin embargo, importante ahí el pensamiento crítico siempre. Las personas tienen sus perspectivas, tienen sus enfoques, pero importante saber utilizar el pensamiento crítico para definir cuáles son los aspectos dentro de una información que llegue a nosotros que no cumplen con los criterios necesarios para considerar que es fidedigna. Por ejemplo, en el caso de los fake news, verificar las fuentes de donde viene la información, si existe alguna conexión de esto que se está presentando por un medio que nos dirija hacia el punto de donde se originaron las informaciones que dan pues el sustento a la información que se está presentando. Entonces, todo esto aquí no es una fórmula para resolver que estemos en descontento o que estemos con perspectivas diferentes cada uno, sino algunas líneas posibles para afrontar un hecho que socialmente no se puede cambiar. O sea, las sociedades no son homogéneas, las sociedades nunca van a ser homogéneas, siempre van a haber grupos con intereses, ya sea por fines políticos, ya sea por fines culturales, ya sea por fines religiosos. Claro. La sociedad es naturalmente diversa. Claro. Y en esa diversidad van a ocurrir de todo, claro, descontento con perspectivas, con puntos de vista, con ideas de otros. Sin embargo, como ciudadanos, como ciudadanas, nuestra responsabilidad es educarnos constantemente, saber cuáles son los límites de nuestro propio conocimiento y respetar los límites del conocimiento de otros. Sabemos que con el paso del tiempo nos hemos ido pues especializando en áreas. Algunos son especializados en las ciencias de la salud, otros en las ciencias sociales. Entender y respetar esas especializaciones y en esas especializaciones pues tratar también de, siempre que recibamos una información de un campo específico, si tenemos alguna duda, someterla a formas de escrutinio, exactamente, formas para corroborarla. ¿Sabes qué? Cuando hablabas tú de esa verificabilidad de las fuentes, nos hemos encontrado con otro fenómeno de las redes sociales y cómo los medios tradicionales de alguna manera han vuelto a las redes sociales y a esa manera de captar la información de manera primaria. Los clickbait.
de tomarla y hacer de esa una gran cadena donde todo se vuelve una cita de una cita que Facebook, Listín dijo, que el Twitter dijo y el periódico hoy dice que el Listín dijo y así se vuelve una cadena de citas. Y tú hablabas de verificar la fuente porque detrás de cada pantalla, al fin y al cabo, hay personas. Y que como nosotros debemos procurar ir a la fuente donde se originó esa información o simplemente hacer lo que se hacía antes. Vamos a ver de quién se está hablando y vamos a escribirle o a llamarle o vamos a rastrear esa información, y eso yo creo que es desde el punto de vista de la formación muy importante para cada uno de los televidentes que están ahora mismo detrás. Esa a veces avalancha de citas que tú no sabes dónde se originó nada, bueno, pues irla de alguna manera desenmarañando y ver dónde se origina la información y qué fue lo que se dijo realmente. En el clavo, ¿qué fue lo que se dijo realmente? Todo está escrito, todo lo que se coloca a través de una red social es casi imposible borrarlo. Todas estas plataformas generan un archivo de nuestras impresiones, de cada like, de cada comentario, de cada posteo. Hay una memoria. Entonces, ahí entra la ética profesional de quienes producen ese tipo de informaciones, ya sea periodistas, content creators, que hay especializados para el ámbito de redes sociales, de pues hacer uso a ese archivo importante de información que está en las redes, seguir las líneas, conectarlas e identificar de dónde vienen los statements, de dónde vienen las citas, exacto, de dónde vienen los comentarios que estamos utilizando para sustentar una noticia o sustentar cualquier información que estemos compartiendo. Entonces ahí, sumamente importante. Nos lleva también eso a otro problema social, y es el derecho al olvido. O sea, yo tengo mi red social y yo puedo en algún punto de mi vida haber hecho un comentario que hoy día no me identifique. Ahí sí, sin embargo, una cosa que también es un problema con la tecnología es que eso se queda. Algunos podemos borrar, pero ahí viene la captura de pantalla. Ya lo sabes. Ahí viene la captura de muchas maneras de entonces, ahí también se dan unas pugnas en los derechos humanos, por ejemplo, derecho a la privacidad, derecho a la confidencialidad, que sabemos que en el terreno de las redes sociales y de esa comunicación pública, aunque yo la comparta con un grupo cercano de conocidos míos, pero tú no sabes, hasta dónde eso puede llegar. Entonces, las tecnologías, las redes no nos permiten ese derecho al olvido, ese derecho a la privacidad. Y fue un escándalo grave esto en Estados Unidos. El dueño de Facebook fue presentado pues ante las altas cortes en Estados Unidos por esta misma cuestión, y también por el uso de ese conocimiento que tienen sobre los usuarios para dirigir esa información hacia instituciones que pudieran utilizarla para venderte o incluso para convencerte de por quién votar. Exactamente. Sí, ahí, correcto. Ahí está. Correcto. Exacto. Mira, yo quiero que retomemos un tópico que me parece muy importante, que es el hecho de la brecha digital relacionada no con el acceso a los dispositivos, sino con las capacidades de los usuarios, ¿no? Que profundicemos un poco más en esto, porque usualmente se piensa, bueno, el problema de la brecha digital tiene que ver solamente con el acceso a las tecnologías. No, pero también hay un problema de la capacidad que tienen, digamos, aquellos que van a usar esos aparatos, ¿no? Entonces me gustaría que abordaras eso de nuevo, ¿no? Antes de pasar con tu pregunta, creo que podemos ampliar un poquito más acceso y uso. También podemos agregarle calidad, porque yo puedo tener acceso a internet, pero ese internet no necesariamente tenga la calidad que yo necesito para hacer una funcionalidad en específico. Bien, entonces construyendo ya más adelante con tu pregunta, definitivamente que para nosotros es un reto definir cómo crear esas competencias, pero sin duda esas competencias que nosotros necesitamos vienen acompañadas del desarrollo de competencias básicas y también vienen acompañadas de planes estratégicos detrás
para que esas competencias se materialicen en la realidad, y eso no sucede de un momento hacia otro. Por ejemplo, tenemos una acción de respuesta a la dificultad que ha generado la pandemia para que nuestros niños, niñas y adolescentes estén en la escuela, e incluso las mismas personas que están en grado superior. ¿Qué sucede? A veces nos vemos involucrados en estos momentos de respuesta rápida y no pensamos en el qué va a suceder después. Por ejemplo, se distribuyeron computadoras, se hicieron programas de televisión y radio, pero ¿qué va a suceder con esas computadoras a largo plazo? Estoy haciendo una inversión pública solamente para que llegue un dispositivo a la mesa de una persona, de un niño, a la casa de una familia que no comprende la utilidad, no sabe cómo cuidarla, que incluso puede tener necesidades ulteriores mucho más profundas que esa computadora, y no haber pensado estratégicamente cómo voy a acompañar a la persona, cómo voy a acompañar a la familia para que este dispositivo que a través de estrategias del Estado se te ha puesto, que se ha usado de la manera en que se pensó que se usara, y no solamente que se pensó que se usara en el momento, sino a largo plazo. Porque si ya hacemos una inversión en una computadora que entendemos que es lo que nos va a permitir llevarle la oportunidad de hacer actividades al joven o a la niña, niño, que va a ser la forma de conectarlo con su docente, ¿qué va a suceder después que se acabe la pandemia con esas computadoras? ¿Qué les enseñamos en el proceso de responder a la pandemia que ellos puedan continuar utilizando a lo largo de sus vidas? Entonces, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos acá el objetivo para todo el mundo de fomentar oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Ahora, todos, aunque estemos en etapas vitales diferentes, hemos tenido que aprender a utilizar la computadora para defendernos, a utilizar el celular, a entrar a Zoom, a estar más pendiente de nuestros correos electrónicos, muchísimas cosas que han sido propias del contexto que estamos viviendo ahora, pero cómo eso se transforma en oportunidades de aprendizaje para toda nuestra vida, que progresivamente puedan irse trabajando, puedan irse mejorando. Entonces, eso depende de la acción pública, de las políticas públicas. Necesitamos que cada medida que se tome, si bien no podemos anticipar todos los escenarios posibles, que esté mínimamente estructurado en diferentes periodos de tiempo, qué va a suceder y qué estrategias voy a llevar a cabo para que esto vaya en niveles de escalabilidad que mejoren las competencias. Ahora puede empezar con un dispositivo con los jóvenes, y yo sé que hay muchas otras iniciativas como centros tecnológicos comunitarios, como los centros de Indotel que en su momento tuvo, para enseñar a las personas, incluso antes de la pandemia, de cómo trabajar con los dispositivos. Pero muchos de estos han fallado en no tener la pertinencia y no poder conectar con la gente, cosas que puedan ser de su interés y cosas que puedan ser de su utilidad, porque hay muchísimas otras desigualdades jugando alrededor que no solamente la computadora o no solamente el acceder a internet las va a resolver. Entonces estamos hablando también de políticas públicas que no solamente consideren el aspecto de la tecnología, sino que también consideren la multidisciplinaridad, la multiplicidad de aspectos que inciden en la pobreza y que inciden en las condiciones de desigualdad social. Entonces tienen que ser políticas que no solamente traten un aspecto de las realidades que nosotros vivimos. Está la tecnología, pero eso tiene que estar complementado con otra cosa, tiene que estar complementado con el trabajo en la escuela en otras competencias, tiene que estar complementado con que las personas, si hacen una capacitación para mejorar su competencia tecnológica, puedan tener la oportunidad de emprender o tengan la oportunidad de conseguir un empleo dentro de esos campos. Entonces son políticas que lamentablemente hasta ahora
han tenido efectos positivos, pero también tienen muchas oportunidades de mejora para cambiar la realidad de las competencias que tenemos. Pero tenemos que continuar haciéndolo, y si no lo hacemos, nunca vamos a saber en qué estamos bien ni en qué estamos mal. Pero generar aprendizajes a través de las políticas y tratar de pues hacerlo de manera articulada con estrategias que aborden diferentes aspectos de la desigualdad. Ajá, sí. Mientras hablabas recordé un tópico que planteaste en una intervención que tuviste en un seminario relacionado con el tema que estamos tratando, que tiene que ver con los distintos niveles de desigualdades relacionados con la tecnología, ¿no? Me gustaría que tocaras ese tópico ahora, ¿no? Claro, claro. En ese momento, en el seminario, estábamos pues conversando sobre los diferentes niveles de desigualdad y como te mencioné al principio, empezamos un poco con el tema de quiénes están produciendo tecnología a gran escala, quiénes son los consumidores, cuál es la relación de dependencia que hay. Y ese es un primer nivel. Estamos en un nivel ya de tipo pues internacional. ¿Cómo está configurado a nivel político, social y económico? Pues esa puja por el desarrollo tecnológico. ¿Quiénes desarrollan? Perdona que te vuelva a interrumpir ahora, pero tú sabes que la dictadura de la televisión, ¿no? Dice Mario Serrano que hay un dictador detrás de la cámara que dice que es el que nos manda la señal de que tenemos que hacer la pausa. Así que quédense ahí, que en breve volvemos con este interesantísimo coloquio, ¿no? Seguimos con el espacio de Ética TV, abordando el tópico de la brecha digital. En el segmento anterior, antes de pasar a la pausa, entonces, Adria, tú hablabas de el problema de los distintos niveles de desigualdad relacionados con la tecnología, ¿no? Entonces, sí, retomando a lo que veníamos conversando antes de la pausa, pues te hablé de un primer nivel, les hablé de un primer nivel, que es este nivel de los países, o sea, cómo se relacionan a nivel político, económico los países y de qué forma se da esa puja por el desarrollo de las tecnologías y por el aprovechamiento y transformación de esto en bienes, en aspectos capitalizables. Entonces, y formas de generar riqueza, que es ahí donde nosotros no estamos apareciendo. ¿Y cómo se genera riqueza? Y que es un nivel de desigualdad, es desarrollar la tecnología con nuevas innovaciones, hacer investigación para ese desarrollo, también poner esas tecnologías pues o implementarlas a través de emprendimientos. Les dije el caso de Silicon Valley, ahí están todos los startups que ustedes se puedan imaginar, pero tenemos startups aquí en República Dominicana, tenemos algunos, unos pocos. ¿Qué sucede? No hay funding, no hay dinero suficiente, no hay un apoyo sistemático, intencionado para desarrollar ese tipo de tecnologías o para desarrollar nuevos negocios que vinculados al área tecnológica me refiero. Entonces, ahí tenemos un primer punto. ¿Quién produce tecnología? ¿Quién la explota? ¿Y quién tiene la oportunidad incluso de aspirar a capitalizarlas? y presentarlas dentro de un mundo donde hay muchísimas otras competencias, muchísimas otras oportunidades de otros startups que están intentando vender sus productos, están intentando posicionar su nueva tecnología. Entonces, históricamente, desde siempre, hasta con la agricultura, señores, los desarrollos de la agricultura, si nos miramos en América, Europa, África, cada uno tenía su propia forma de realizar la agricultura y eventualmente eso se remitía a diferentes formas de productividad. Entonces, lo mismo estamos viendo ahora, en el sentido de que tenemos unos con ciertas tecnologías menos avanzadas, otros con tecnologías más avanzadas, otros con una posibilidad de generar mayor productividad que otros. Entonces ese es el nivel que yo considero como el nivel macro, un nivel macro que tiene que ver con la relación política, social y económica entre los países, una cuestión incluso hasta geopolítica. Otro nivel es lo que veníamos hablando del individuo, como el ciudadano
tiene acceso de calidad y habilidades para aprovechar esa tecnología, para vincularla a su trabajo, para vincularla a sus actividades educativas, para producir, crear cosas. Para crear hay que tener perspectiva, para crear hay que poder comprender qué hay en el mundo, qué hace falta. Exactamente. ¿Cuál es el mercado que tengo para poder generar una solución orientada a ese mercado? ¿Qué cosa no existe que yo puedo crear? Entonces, es una cuestión incluso de hasta poder soñar. Y lamentablemente, en un contexto donde tenemos necesidades tan marcadas, tan básicas como alimentación, como seguridad ciudadana, muchos ciudadanos y ciudadanas viviendo en un estado de supervivencia, ese dedicarme a hacer una capacitación que podría eventualmente al culminar una serie de años generarme un ingreso que quizás no sea tan alto, cuando yo lo comparo que ahora en vez de yo dedicarle esas 3 horas a tomar un curso, yo lo puedo estar dedicando a salir a vender algo, a salir a hacer algún chiripeo. Entonces la verdad es que las necesidades son constantes y las necesidades no pueden esperar a 5 años que me gradúe o a 3 meses que acabe el curso. Entonces las capacitaciones, por ejemplo, una de las debilidades que han tenido es esa falta de conexión con oportunidades de inserción laboral. Y eso ha sucedido también en el campo de capacitaciones en tecnología, no solamente cursos del área de servicios como ser camarero, como ser bartender. No, esta es una falla importante en la capacitación técnico profesional. ¿Cómo yo vinculo esto con una oportunidad viable y creíble para quien hace la capacitación de que esto me puede generar un ingreso? Entonces, hablando en el ámbito de lo técnico profesional, pero igualmente tenemos con los individuos desigualdades entre quien que se atreve a estudiar termina estudiando en una carrera que de por sí esté vinculada a tecnología o que esté vinculada a ingeniería o que esté vinculada en cualquier tipo de ciencia. Ciencias de la salud, tradicionalmente femenina. Ingeniería, informática, tradicionalmente masculino. Entonces también vemos una reproducción de desigualdades de género que se ven en la sociedad en general, pero que también en el campo pues de tecnologías, de ciencias, se van a observar también. ¿Por qué? Porque cada uno de los espacios va reproduciendo una dinámica social más amplia. Entonces, quienes tienen la oportunidad de trabajar en ingeniería, quienes tienen la oportunidad de trabajar en tecnología, que vuelvo y digo, cuando lo comparamos a nivel global somos muy pocos, pero también cuando lo miramos a nivel individual notamos que hay una diferencia por género, pues vamos también a tener un sesgo en que esa producción de tecnología va a estar inclinada a dar respuestas posiblemente a perspectivas, necesidades o problemáticas que son experimentadas por los hombres y no así para las mujeres. Por ejemplo, esto no es tecnología, vamos a decir, como el desarrollo de un programa, pero incluso los métodos anticonceptivos requieren de un proceso de investigación, requieren de desarrollar prototipos que puedan funcionar para lo que yo tengo el objetivo de que eso funcione. Entonces, incluso en esos momentos que podemos decir, bueno, hay un montón de métodos anticonceptivos disponibles para las mujeres, pero hemos visto la cantidad de efectos negativos que puede traer sobre el organismo de las mujeres esto. ¿Y por qué puede suceder esto? Pues muy probablemente porque sean desarrollados exclusivamente por empresas farmacéuticas dirigidas por hombres, cuyos altos rangos están también siendo ostentados por hombres y dirigiendo las decisiones. Yo he tomado este ejemplo, pero pueden verse muchísimos otros. En el caso también ha sucedido de las butacas en las escuelas. Está todo sesgado hacia que los niños son diestros. Entonces estamos obviando que hay niños que son zurdos. Entonces,
Cuando tenemos solamente un tipo de personas generando soluciones para la globalidad, pensando que todos somos los mismos, vamos a tener soluciones parciales. Vamos a tener soluciones parciales que van a dejar personas sin respuestas que verdaderamente les interesen. Igual, con el medio de la publicidad, o sea, vamos a través de las redes viendo nuestros gustos, el algoritmo se va alimentando y reproduciéndose. A usted le pueden salir promociones de autos, a ella le pueden salir promociones de cosas dulces, de joyas, de zapatos. Entonces, esos algoritmos, si bien están enfocados en identificar qué nos gusta, qué nos mueve, también dependiendo de nuestro sexo, nos van mostrando cosas que entienden ellos, que son las que son más convenientes de acuerdo al sexo con el cual nacimos. Wow. Es increíble cómo también son brechas digitales en lo económico, en lo social, pero son brechas de género también. Entonces, ¿cuál es la relación así de brecha digital para establecer la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo? Nosotros contamos con estadísticas que nos ayudan a conocer, en el caso de educación superior, quiénes están en cuáles carreras, cuáles están más pobladas por hombres, cuáles están más pobladas por mujeres. Estas estadísticas son plenamente descriptivas, nos dicen la frecuencia de un hecho. Sin embargo, para nosotros poder interpretar, conocer qué hay detrás, cuáles son las razones por las cuales unos grupos se orientan hacia ciertas capacitaciones o ciertas áreas educativas versus otros, requerimos de investigación. Entonces, sí hay teorías ya que en otros países han hecho el esfuerzo de identificar cuáles son motivaciones que impulsan a que una persona tome una u otra decisión sobre su proyecto académico. También tenemos estadísticas sobre uso de tiempo. ¿Qué cantidad de tiempo utilizan los hombres para trabajar versus las mujeres? Y en el caso del hogar, ¿cómo está diferenciada esa cantidad de dedicación de tiempo a labores domésticas en hombres y mujeres? Contamos con estadísticas a nivel nacional también sobre el tema del trabajo. Tenemos encuestas muy buenas, como la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, la encuesta múltiple de hogares, la Genogar. Tenemos, en algún momento se hacía, ya tiene varios años que no se hace, la encuesta demográfica y de salud, la ENDESA, que nos arrojan una batería importante de estadísticas que nos permiten saber cuáles son las situaciones enfrentadas por la población en general, también verla de acuerdo a la zona de residencia, sea zona urbana y rural, y también de acuerdo al sexo. ¿Qué sucede? Esto son imágenes. Y las imágenes simplemente es algo que tú puedes ver, pero no necesariamente tú puedes exactamente, no puedes generar una interpretación simplemente por ver el comportamiento de los números. Entonces ahí viene poder generar investigaciones para conocerlo mejor. Y ese también es uno de los indicadores donde internacionalmente estamos con mayores deficiencias en publicaciones científicas que vienen de la generación de estudios. ¿Cuáles son los lugares donde se producen investigaciones acá? Pues tenemos las encuestas que se hacen a través de instituciones públicas que generan datos periódicos, sistemáticos, con metodologías avaladas, a través de Oficina Nacional de Estadísticas, Banco Central y otras instituciones que producen estudios para conocer la población nacional. Las academias, las universidades también producen investigaciones. Sin embargo, para producir investigaciones se necesita primero contar con investigadores. Exacto. Y esos investigadores van a ser muchos, pocos, en relación al esfuerzo también que hagamos sistemático de generar a través de la educación esa motivación por la investigación. Por otro lado, también tiene que ver con los fondos. Exactamente. Y en definitiva, si no generamos los números sobre eso, saber cuánto se invierte en tecnología, cuánto se invierte en investigación, cuántas investigaciones se publican anualmente, tampoco vamos a poder trazar una línea base que con estrategias
nos permita ver a lo largo del tiempo, cuando vayamos implementando una u otra medida, cómo eso se va transformando. Entonces, en el ámbito tecnológico y científico, de desarrollo de patentes, de desarrollo de emprendimientos en el ámbito de tecnología, necesitamos generar estadísticas desagregadas lo más que se pueda, y también estadísticas acompañadas de estrategias que alimenten indicadores, esas estadísticas, y eventualmente nosotros poder saber cómo ha ido variando esta intervención que vamos haciendo, cómo ha ido variando la realidad. Este caso, uno de los hechos paradigmáticos más importantes que podemos ver en Latinoamérica son Costa Rica, Argentina, México, Colombia, Chile, países de grandes tradiciones de investigación, pero grandes transiciones de investigación que han sido trabajadas y que han sido esfuerzo a través de sus ministerios de innovación, ministerios de tecnología, que se han enfocado en medir su realidad, conocer su realidad, y a partir del conocimiento de su realidad definir estrategias para transformarla. Porque en la medida en que podamos generar investigaciones buenas de calidad de diferentes campos del conocimiento, y que podamos utilizar estas informaciones, estos conocimientos a nuestro favor para generar tecnología, para generar soluciones, para generar incluso mayor productividad en nuestras propias empresas, porque la investigación se puede aplicar al ámbito de las empresas y como guía para mejorar la productividad. Entonces, esto es algo que nosotros debemos continuar desarrollando, continuar motivando, y que se vuelva una cultura, que la investigación y la innovación se vuelvan una cultura arraigada en nosotros como ciudadanos. Muy bien, creo que eso que acabas de decir es una magnífica conclusión, y digamos que es un gran reto que tenemos por delante, ¿no?, para ayudar a estrechar la brecha digital. Gracias, Adria, por acompañarnos en el día de hoy, y queda pendiente una nueva invitación porque quedan muchos tópicos que nos quedaron por tratar. Es así. Y a ustedes quédense ahí, que en breve viene Ivette con sus recomendaciones. Muchas gracias por permanecer con nosotros en su espacio de Ética TV, y hoy que tuvimos un tema tan interesante como lo es la ética y la gran brecha digital. Algunos dicen que la brecha digital no es digital, más bien es económica. A propósito de la recomendación ética de la semana, hoy nos vamos otra vez por el séptimo arte y vamos a recomendar una película sumamente interesante que es La Red Social. La Red Social es una película que se llegó a los cines en el año 2010 y se trata de un programador, ¿verdad?, Mark Zuckerberg, personificado por el actor Jesse Eisenberg, que trabaja apasionadamente en una revolucionaria idea, que es trasladar y difundir la red de la experiencia social de una comunidad universitaria. En 6 años, el proyecto Facebook unirá a 500 millones de usuarios y hará de Zuckerberg el multimillonario más joven de todos los tiempos. Pero el camino no será fácil. El denodado solitario deberá defenderse ante la justicia por acusaciones de plagio y de la envidia de los círculos superiores de élite. Digamos que son muy pocas las películas capaces de tomar el pulso de los tiempos. También son escasos los biopics que traten sobre personajes contemporáneos que están vivos y todavía en la esfera de la cotidianidad nuestra. David Fincher, el director, conseguía que esta película, La Red Social, aunar ambas cosas. La Red Social es una película visionaria en muchos aspectos, sobre todo si tenemos en cuenta que su ámbito descriptivo se encontraba ubicado en la más estricta actualidad, en el aquí y el ahora. Está pasando justo ante nuestros ojos, una perfecta traslación simbólica de lo que ha venido convirtiéndose la vida del usuario normal de las redes sociales, cuyo gurú, Mark Zuckerberg,
se convierte en figura controvertida de esta inusual biografía cinematográfica. Bueno, pues el director Fincher adecua a la perfección la técnica que emplea con el objeto de su estudio, y así La Red Social es una película de montaje fugaz, de entrecortadas secuencias que actúan como ventanas, que se abren y se cierran como píldoras de información independientes que poco a poco van conformando la narración. Prodigioso trabajo detrás de cámaras y magnífica reflexión en torno a la ambición dentro del panorama moral totalmente devastado de estas amistades, de estos círculos de élites de las universidades, y sobre esta gran presión que existe en los jóvenes de esa afamada red de creativa que es la red de Silicon Valley. No se la pierdan. La Red Social pues cuenta la historia desde dentro de Mark Zuckerberg, uno de los personajes más controvertidos de no la actualidad en 2010, sino de hoy día. Todavía hoy Mark Zuckerberg forma parte de nuestras vidas y cada día se vuelve más y más poderoso. No se pierdan esta historia, que es donde todo comenzó. Así que pues La Red Social es la recomendación ética de la semana. Será hasta un próximo encuentro de su espacio de Ética TV, donde nos volvamos a ver con otra recomendación ética de la semana. Hasta entonces.